Hola jóvenes, hoy vamos a ver el tema dirigir objeciones en contra de argumentos y cómo responderlas. Primero que nada, las objeciones surgen cuando se cuestionan aseveraciones propias, solicitando una aclaración o señalando determinadas incongruencias en las premisas. Mucho ojo, las objeciones no las pueden hacer a nosotros cuando nosotros damos un argumento o nosotros podemos hacer esas objeciones cuando alguien está dando un argumento. ¿Va? Pero solamente si nosotros encontramos incongruencias entre sus premisas o su razonamiento. Algunas técnicas que nosotros vamos a conocer el día de hoy para realizar objeciones o las objeciones que nos pueden hacer a nosotros son las siguientes: aclaración, incoherencias, errores empíricos, pedir razones y buscar presuposiciones. Vamos a ver cada una de ellas. La número 1, que es pedir aclaraciones, es cuando términos importantes no fueron aclarados o cuando palabras que se creen conocer se dan de manera ambigua. Se puede formular la pregunta para pedir que se defina X palabra y aclarar el significado. Por ejemplo, vivimos en un país libre, por eso mismo no se debería prohibir fumar en lugares públicos. ¿Cuál sería la aclaración o la pregunta que nosotros podríamos hacer para objetar a este argumento? Sería, ¿qué quieres decir cuando dices que un país es libre? ¿Acaso significa que un país es en el que no existen leyes que regulen la convivencia? Si nos damos cuenta, aquí él está ocupando la palabra como libertad en un término no tan claro. Para algunos la libertad es la libertad de expresión, para otros la libertad es sentirse independientes, o incluso puede ser que la libertad, al decir que vivimos en un país libre, puede darse a entender que no existen leyes, ¿ok? Entonces, por lo tanto, aquí cuando alguien dice un argumento tan de manera general, nosotros podemos ocupar este tipo de objeción, que es pedir aclaraciones, diciendo que nos aclare bien lo que acaba de decir, ¿ok? Y esta es la objeción número 1. Vamos a ir con la objeción número 2, que es señalar incoherencias. Las incoherencias, primero que nada, son cambios o contradicciones en el mismo argumento y nos dicen que existen de dos tipos: por terminología, es decir, diferencia en el significado de los términos; por lógica, una idea y después otra se contradice. Y bueno, entre los fines perseguidos y los medios elegidos, cuando se propone como solución algo que empeora más el problema. Si nos damos cuenta, entonces, la incoherencia la podemos ver prácticamente de tres tipos. Primero, cuando alguien nos dice o una persona no sabe como tal el significado de una palabra y lo ocupa para expresar algo que no quiere decir. O cuando, por ejemplo, dice que él es, en cuanto a lógica, dice: yo soy una persona responsable, pero sus demostraciones o incluso sus ejemplos nos dan a entender que no es una persona responsable. Ahí estaríamos viendo lo que es una incoherencia. Y bueno, por último, cuando podríamos presentar soluciones, pero realmente esas soluciones pueden empeorar el problema. No sé si ustedes recordarán que al principio de la lección nosotros leímos una lectura donde una persona, un maestro específicamente, no daba bien sus indicaciones y se burlaba de las personas. Fue una lectura que nosotros abordamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos los alumnos se organizan y tratan de echar en cara lo que está haciendo el profesor, pero desafortunadamente no se organizan bien y tienen ciertas consecuencias. Entonces, ahí podemos notar una incoherencia. Las personas querían solucionar el problema de una manera específica, pero sus acciones llevan a hacer cosas diferentes. Y esto lo vamos a poder ver muy claramente también cuando se hacen manifestaciones. Básicamente ahí podemos ver una incoherencia. A veces dicen que las manifestaciones son pacíficas, pero pues terminan agrediendo a las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos viendo unas incoherencias. Esto obviamente se puede llevar al ámbito de una argumentación. Y bueno, vamos a ver con la tercera objeción, que es señalar errores empíricos. Aquí es cuando se presentan partiendo de datos documentados y comprobables. Un ejemplo podría ser que cuando alguien comete errores al mencionar fechas históricas equivocadas,
sobre temas ampliamente conocidos, ya que dicha información para nosotros sería fácil de corroborar y nos daríamos cuenta al instante si conocemos ese tipo de fecha en el que la persona que está argumentando está cometiendo el error. ¿Cuál podría ser un ejemplo aquí? Pues bueno, cuando una persona digamos que está hablando sobre la independencia y esta misma dice que la independencia se hizo entre no sé, el 30 y el 31 de marzo, ¿no? Y está hablando de la independencia de México. Entonces, a nosotros rápidamente identificaríamos ese error y es un error empírico y entonces nosotros podríamos aquí pedir una aclaración en torno a este error empírico que cometió la persona. Y entonces vamos a objetar y decir, no, discúlpame, la independencia no fue el 27 y 30 y 31 de marzo, ¿no? Fue en el 15 y 16 de septiembre, junto con otros días de manera estipulativa, pero bueno. Entonces, así nosotros podríamos objetar, al igual que si alguien nos dice que Navidad es, no sé, en febrero, ¿no? O que Año Nuevo es a mediados de año. Así nosotros rápidamente podríamos identificar estos errores y comentarlos. Nosotros sabemos que hay muchas fechas históricas que normalmente ya las tenemos aprendidas de memoria y entonces por lo tanto sí podríamos argumentar cuando alguien, bueno, mejor dicho, objetar cuando alguien se equivoca en estas fechas. Vamos a ver nuestro cuarto tipo de objeción, que es pedir razones. Aquí, más que una objeción, es como un punto que nosotros tenemos que tener bien en cuenta a la hora que queremos objetar. Nos dice que cuando alguien presenta como tesis una creencia u opinión y pretende que valga por sí misma, sin razones por las que sustenta tal aseveración. Nosotros ya vimos que un error muy grande al momento de argumentar es cuando las personas simplemente dicen una idea y quieren que se valga por sí misma, que no tienen las razones suficientes, la evidencia suficiente, que muchas veces esto lo hacen por desesperación, por lograr que las personas los convenzan, bueno, convencer a las personas, perdón, y se olvidan entonces de la argumentación y de la lógica, o también porque simplemente no tienen el sustento necesario, no es tan válido su argumento y no lo elaboraron bien, y entonces pues no tienen las razones suficientes y aún así quieren que su idea sea aprobada. Entonces, cuando nosotros notamos esta circunstancia, pues nosotros podemos pedirle que nos dé más razones para así poder decir si su tesis o su idea es aprobada o refutada. Y bueno, entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a decir un argumento, no solamente vamos a poder hablar si no tenemos las razones suficientes, ¿ok? Si nosotros expresamos una idea, debemos de tener ya previamente razones, al igual que si nosotros vamos a refutar el argumento de alguien. No podemos refutarlo simplemente por refutarlo o contradecirlo, sino previamente ya tenemos algo que nos sustente ese contraargumento o contraejemplo incluso, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a pasar con la quinta objeción, que es buscar presuposiciones. Aquí nosotros, a la hora de que la persona argumente, nosotros tenemos que tener en cuenta o buscar y poner atención cuando se dan ideas preconcebidas, que la gente suele suponer o asumir, pero que al confrontarse con objeciones resultan carecer de fundamentos racionales. Ok, entonces, ¿cómo es esta? Es muy parecida a la anterior, pero digamos que aquí tiene una idea y con su propio razonamiento cree que es suficiente para poder argumentar y para que su tesis pues se vea probatoria, pero a la hora que le hacen ciertas confrontaciones, ciertas preguntas, va a caer en cuenta de que quizás si su argumento no era tan fiable. Y entonces por eso acá nos dan un tip muy importante. Nos dice que a la hora de que nosotros dirigimos objeciones en contra de argumentos, lo podemos ocupar también como un ejercicio propio. Y es importante que nosotros practiquemos este ejercicio para poner a prueba nuestras creencias y opiniones, es decir, nuestra tesis o nuestras ideas, e incluso también la de los demás. Pero si lo queremos tomar como un ejercicio propio, pues nosotros mismos nos podemos cuestionar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre un tema que hemos estado hablando demasiado, por ejemplo, el aborto, ¿no? Si yo quiero dar esa idea, pues yo ya tengo mi argumento, pero yo misma me voy a preguntar qué posibles objeciones puedo encontrar en ese argumento. ¿Estoy diciendo bien todas las fechas? ¿Estoy aclarando cada una de las palabras y no estoy cometiendo
quizás y una formulación de término ambiguo, o quizás estoy haciendo incoherencias. Debemos de revisar nuestro argumento teniendo en cuenta estas objeciones que nos pueden hacer. Incluso nos podemos hacer preguntas a nosotros mismos para así poderlo realizar. Aquí, por ejemplo, yo puse un meme que dice, yo bañándome mientras creo argumentos para ganar discusiones que nunca tendré. Y seguramente les ha pasado que tienen una discusión con alguien o una plática y después ya cuando pasó el tiempo de esa discusión, esa plática, dicen, le hubiera dicho esto hubiera quedado perfecto en ese momento. Entonces, pues para eso nos sirve ese ejercicio, ¿no? Para que previamente cuando decimos un argumento, sepamos cómo argumentarlo o cómo objetar cuando alguien nos presenta uno, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar a nuestra actividad, que es la actividad número 34. ¿Qué vamos a hacer? Pues completar este mapa conceptual. Aquí vamos a ver en este mapa conceptual que aquí está el título, que son las técnicas para plantear objeciones. Aquí se encuentran los 5 tipos o técnicas de objeciones que podemos hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí van a poner qué es. ¿Qué entendieron para ustedes? ¿Qué es la aclaración? ¿Qué es la incoherencia? ¿Qué es el error empírico? ¿Qué es pedir razones? ¿Y qué es buscar presuposiciones? Según lo que ustedes entendieron. Si entendieron claramente lo que está en las diapositivas, pues lo van a poner en esta sección. Y por último, van a elaborar un ejemplo. Yo al principio, bueno, en esta parte les daba el cómo podían pedir aclaraciones o cómo podían encontrar incoherencias. Así que es muy simple. Tienen que hacer un pequeño ejemplo, no tiene que ser tan largo. Y esto sería lo que se les quedaría de tarea para el día de hoy. ¿Ok? Entonces se quedaría esto. Voy a poner un rápido ejemplo que ustedes van a poder ocupar o para darse una idea. Y entonces, por ejemplo, aquí cuando nos pide la aclaración y sigamos en el mismo tema, por ejemplo, del aborto, cuando nosotros hablamos sobre el aborto, podemos decir o pedir la aclaración de que quizás si no estás entendiendo bien la palabra aborto, ¿me la puedes explicar? Y entonces este sería un ejemplo de aclaración. En incoherencia, estás diciendo que estás a favor de Provida, pero estás pidiendo el aborto. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí entonces encontramos una incoherencia. El error empírico. Estás diciendo que el aborto empezó desde tal fecha, cuando no, realmente el aborto surge desde 1900 no sé qué, ¿no? Pedir razones. Me parece que tus argumentos carecen de razones. No estás dando todas las premisas necesarias para poder elaborar tu argumentación. ¿Puedes replantear? Buscar presuposiciones. Me sigue pareciendo que tu argumento carece de ciertas razones. ¿Puedes reformularlo o explicar un poco mejor? Entonces, si nos damos cuenta, aquí, con un simple argumento, pude encontrar ciertas técnicas para objetar. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Mucho ojo, estas dos se parecen, pero pues básicamente, vamos a darles un pequeño repaso para que no se confundan. Básicamente es aquí cuando de plano no hay ninguna idea y aquí cuando te das cuenta que tus ideas son débiles, ¿va? Esto es lo que se va a quedar de tarea. Cualquier duda o aclaración, ya saben, las atendemos por Teams o por WhatsApp. Hasta luego.